Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la doctora va a ser un gusto conversar de algunas situaciones que se están dando ahora, que han comenzado las clases, y me gustaría también que ella nos explique qué pasó con el coronavirus, el Omicron, en relación a la infección en los niños. Bueno, un gusto de nuevo compartir este programa con usted, doctor. En realidad, vio que cuando comenzó la pandemia, los chicos eran los menos afectados por el COVID. Sin embargo, en esta nueva ola, con la variante Omicron súper contagiosa, lo que se vio es un aumento muy importante en los chicos. Fíjese este detalle. En el 2020 nosotros tuvimos más o menos en el hospital 600 y pico de casos de COVID. En el 2021 eran 1.300, 1.400. Y ahora en lo que va del año, fíjese que llevamos 2 meses, hay más de 1.400 casos. Es decir, que realmente es como que se dio vuelta la incidencia del Omicron, marca una diferencia donde los niños pasan a ser protagonistas. Sí, a mí me parece muy importante, la doctora es una pediatra muy importante del Hospital Garrahan. A mí me parece muy interesante destacar que los coronavirus se diferencian, según las cepas, en lo que se transmiten fácilmente y en lo que son más difíciles. Por ejemplo, la variante Delta no era de fácil transmisibilidad. La que ocurrió en el 2002 y en el 2014, que era el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, tenía una mortalidad del 30-40%, pero se vio durante 8 meses y se fue. Quiere decir que cuanto más agresivo, da mayores síntomas y una mayor mortalidad, pero no dura mucho tiempo. En cambio, con el Omicron, como con otras cepas, se vio que se transmiten muy fácilmente, pero no son muy severas. El otro aspecto que me parece interesante es qué pasó con los chicos. Quería hacer un comentario con esto de la Omicron, que algunos dicen que es que la variante Omicron es más leve o es porque encontró también un grupo de población con un porcentaje de vacunación más alto. Entonces no se sabe si es por la protección que nos confirió la vacuna o que también esta nueva variante es más leve. Parece ser que es de más fácil transmisibilidad entre las personas, pero es menos agresiva. Exactamente, y bueno, eso es lo que nosotros vemos, es decir, que el número es muy alto, aumentaron mucho las hospitalizaciones, porque fíjese que el Hospital Garrahan es un centro de derivación de alta complejidad y donde predominan chicos que tienen son huéspedes inmunocomprometidos o que son cardiópatas o con enfermedades renales o neurológicas, que son pacientes en los cuales hay que estar más atento. Y es importante remarcar que a pesar de que la Omicron es, digamos, no es tan severa, no es grave, puede igualmente presentar complicaciones. Esto es para transmitirle a la gente que no tenga una falsa sensación de seguridad. La Omicron puede producir también complicaciones y por eso es muy importante vacunarse y vacunar a los chicos. Sí, en relación a la forma de presentación, ¿cuáles fueron las características más destacadas del Omicron en los chicos? Bueno, se presentaban con fiebre, cuadros respiratorios de vías aéreas superiores. A diferencia de la Delta o la primera cepa de coronavirus, lo que vimos es menos compromiso pulmonar, sino sobre todo compromiso alto. Se vieron casos de laringotraqueobronquitis, lo que se llama el falsocrupio, esa tos perruna, que también puede ser una manifestación clínica, la rinitis, es decir, la secreción nasal, la tos. Los chicos continuaron los cuadros gastrointestinales, que eso es muy importante porque al principio las náuseas, los vómitos, la diarrea, el dolor abdominal no estaban dentro del caso sospechoso de coronavirus en pediatría. Sin embargo, en la primera ola ya lo vimos, que los cuadros gastrointestinales eran mucho más frecuentes en los chicos que en los adultos, y ahora con esta variante también. En relación al tratamiento, nosotros viste que en los adultos en general, cuando tienen una infección por coronavirus importante, uno les suele dar
más o menos durante 5 o 6 días corticoides del tizona B, 8 miligramos 2 veces por día durante 5 a 7 días. Y algunas veces se le da tratamiento antibiótico. En los chicos, ¿qué le hacían ustedes? Mire, los pacientes que ingresaban con cuadros, porque hay un síndrome que no aclaramos, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que parecería ser más característico de los chicos, que se presenta 4 a 6 semanas posteriores a las grandes olas de coronavirus, y esos chicos a veces se presentan como cuadros de sepsis de la comunidad. Entonces uno les hace los hemocultivos, los medica con antibióticos en forma parenteral, en espera de los resultados, pide toda una serie de laboratorio que nos orienta a que pueda ser un síndrome inflamatorio multisistémico, y en esos casos se indica, por ejemplo, gamma globulina endovenosa, aparte de los antibióticos, en espera de los cultivos. También en pacientes que se encuentran con cuadro respiratorio y con hipoxemia, es decir, con baja concentración de oxígeno en sangre, también indicamos lo de los corticoides. También hemos utilizado el plasma de convaleciente en los niños cuando tienen formas graves y sobre todo en los estadios iniciales de la infección. Y últimamente también estamos usando algunas terapias antiinflamatorias como el tocilizumab, por ejemplo, en cuadros muy graves con también un compromiso inflamatorio muy severo. Todo esto, digamos, es parte de la interconsulta con grupos multidisciplinarios, porque no solo interviene el infectólogo, sino el clínico, el neumonólogo, los cardiólogos, es decir, que es realmente algo muy interactivo, y los inmunólogos y reumatólogos. En relación a la mortalidad con esta infección que ustedes han visto, ¿en qué porcentaje la vieron? Es muy baja, realmente es negligible, y sobre todo fueron todos pacientes con enfermedades de base, fundamentalmente cuadros pulmonares como son, por ejemplo, la enfermedad fibroquística, que fíjese que ya hay un daño previo en el parénquima pulmonar, y si encima se añade un virus como el coronavirus que puede tener tropismo por el pulmón, ya un pulmón dañado es como que la evolución es peor. Los pacientes neurológicos también tuvieron ciertas complicaciones, sobre todo las parálisis cerebrales por los cuadros, digamos, por la dificultad que estos pacientes tienen en su mecanismo respiratorio. Y los pacientes oncohematológicos también en algunos casos, sobre todo trasplantado de médula, por ejemplo, pueden tener peor evolución. Pero realmente la mortalidad sigue siendo muy baja con el correr del tiempo, y a pesar de haber tenido mayor internación en este periodo, la mortalidad y los cuadros permanecieron estables. ¿Qué vacuna se está utilizando en los niños para la prevención de la infección del coronavirus? Bueno, es muy importante vacunarlos, ¿sí? En los menores de 3 años no está recomendada, no hay plataformas por el momento para poder administrar. Por eso es muy importante que en ese grupo etario se mantengan todas las medidas de precaución y que la familia esté vacunada, porque de esa manera protegemos al chico. Y a partir de los 3 años y hasta los 12 se utiliza la vacuna inactivada, Sinopharm, y a partir de los 12 años la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, que son las plataformas de RNA mensajero. Esta Sinopharm es vacuna inactivada, quiere decir que el virus está muerto, no puede producir ningún tipo de infección en el chico, ni generalmente grandes complicaciones. Pfizer y Moderna son otra estructura, pero también cuando uno analiza los efectos adversos de las vacunas frente a las complicaciones de la enfermedad, realmente es negligible el efecto adverso que puede presentar la vacuna. Ahora, hay un tema que a mí siempre me pareció muy importante. Yo, cuando estuve en Estados Unidos, me vacuné, y me vacuné con la Pfizer. Y me tuve que dar una dosis y al mes otra dosis. Quiere decir que con la Pfizer se recomendaba 2 dosis como una forma de prevención. En los chicos acá, ¿cómo se hace? ¿Se da 1 o 2 dosis? También se dan 2 dosis, y en cierta población especial, sobre todo con la variante Omicron, se vio que cuanta mayor número de dosis, sobre todo 3 o más en el caso de huéspedes inmunocomprometidos, porque no olvidemos que la respuesta en el huésped inmunocomprometido no es la misma que en un huésped normal. Entonces, en los chicos sanos, hasta ahora se está recomendando las 2 dosis de vacuna,
Pero en los chicos inmunocomprometidos o en los mayores de 50 que hayan recibido la vacuna inactivada, se prefiere dar una dosis que se llama adicional. Entonces, con esa dosis adicional serían 3 dosis y después, 4 meses después, pueden recibir el refuerzo. Es decir, que hay un grupo particular que por el momento recibiría 4 dosis. Perfecto. Quiere decir entonces que la variante Omicron fue muy importante en relación a los niños, en el sentido de que afectó mucho más que lo que nosotros ya habíamos visto con el Delta y con otros coronavirus. El segundo punto es que la vacunación siempre es útil, de acuerdo a como tú lo dijiste, vacunar a los adultos de la casa y después vacunar a los chicos de acuerdo a la edad con una u otra vacuna. Y finalmente, en estos momentos, ¿cómo ven ustedes la frecuencia del Omicron? ¿Ha disminuido? ¿Está igual? ¿Está mayor? Por ahora, Omicron sigue siendo la variante que predomina, pero lo que estamos viendo es que están disminuyendo el número de casos y bueno, vamos a esperar entonces que esto continúe con esa tendencia, pero es muy importante completar los esquemas de vacunación. No nos olvidemos que empezaron las clases, entonces tal vez si quieren en el próximo bloque podemos ver cómo pueden ir esos chicos en forma segura para prevenirse del coronavirus, ¿no es cierto? Exactamente, pero lo importante es que el Omicron, como se estaba preconizando, está disminuyendo, se ven cada vez menos pacientes y está la posibilidad, como dicen muchas veces, que nosotros tengamos frente al coronavirus la posibilidad de que las infecciones vayan desapareciendo. Claro, se transformen en una endemia, como son otros virus, como el virus de la gripe, como el sincicial respiratorio, que convivamos con ellos sin tantos problemas como los que nos trajo el coronavirus. Yo creo que con esto hemos terminado el primer bloque y enseguida volvemos con un poco más de A Ciencia Cierta. Gracias. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar.
en el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Barbijos ION Positivo. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kits en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. ION Positivo, la verdadera protección. WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias. La doctora Marité Rosanova, que nos acompaña en La Ciencia Cierta, nos comentó que en este segundo bloque vamos a hacer algunas reflexiones y algunos comentarios sobre el problema de cómo tratar de controlar, ahora que los chicos van al colegio, las infecciones en ellos. Marité, ¿qué nos podés decir al respecto? Mire, es muy importante, los chicos realmente sufrieron mucho la pandemia, porque usted fíjese que estuvieron mucho tiempo sin clases, sin ver a sus compañeros, interactuando con una computadora, sin ver a sus maestros. Entonces realmente hay que festejar que han vuelto a las aulas, pero para que eso siga siendo un festejo hay que cumplir algunos requisitos. Y es fundamentalmente, según la edad, según las jurisdicciones, según el grado al que los chicos estén, el uso correcto del barbijo. A veces nos preguntan qué barbijo usar en los chicos. En realidad es preferible que no usen esos barbijos de tela que no sabemos cuántas capas traer, y porque es importante que estén bien protegidos. Un barbijo quirúrgico desechable puede ser perfectamente útil. Y es importante que el chico lleve uno de repuesto, porque veo que los chicos van a jugar en el recreo, lo van a tirar al piso, se les puede humedecer, entonces que tengan uno de repuesto. Que no lo compartan con sus compañeros, que sepan que se tienen que lavar las manos al ponérselo y al retirárselo. Que la mamá en la mochila le ponga un poquito de alcohol gel por si no tiene acceso a poder lavarse las manos. La otra cosa es que traten, veo que nosotros les enseñamos a los chicos a que tienen que compartir, pero en este periodo el compartir el sándwich, el alfajor, la Coca-Cola, tomar de la botella del compañero, todo eso no es recomendable para nada porque es una vía de transmisión del coronavirus. Así que explicarles eso, explicarles que al toser y estornudar lo hagan en el pliegue del codo y que después se laven las manos o se pongan alcohol gel, como para evitar entonces la diseminación. En las escuelas mantener los ambientes bien ventilados, ¿sí? Fundamentalmente con ventilación cruzada, las puertas abiertas, las ventanas abiertas. Y todo esto nos ayuda a mantener la distancia máxima posible. Con los chicos la verdad que es difícil en los recreos y todo, pero bueno, tratar de contemplar esos elementos de prevención. A veces nos dicen que los infectólogos queremos martirizar a los chicos poniéndole tantas recomendaciones. En realidad los tratamos de proteger, ¿sí? Porque uno piensa, sí, está bien, el coronavirus en general produce una enfermedad leve, pero yo que trabajo en un hospital de alta complejidad y he visto pacientes también con coronavirus en terapia intensiva o con el síndrome inflamatorio multisistémico, si a una persona le toca, por más que sea bajo el porcentaje, ¿sí? Para esa persona va a ser el 100%. Entonces, estamos tratando de prevenir eso y completar los esquemas de vacuna. Sí, en ese sentido, Marité, me gustaría que repasemos las vacunas que se dan en las mujeres en edad de embarazarse y después en los niños desde que nacen hasta la adolescencia. En las mujeres en edad de embarazarse, ¿cuál es la vacuna importante que ellas tienen que saber que la tienen? Esa fundamental es la triple viral, sarampión, rubiola y paperas, ¿sí? Porque nos previene fundamentalmente de una grave infección que es la rubiola congénita, por ejemplo. Exactamente. Entonces, si uno recibió la vacuna, darse una nueva dosis de triple viral no viene mal,
es útil y, como tú lo decías muy bien, nos previene fundamentalmente sobre la rubiola, sarampión, el sarampión y las paperas. exacto. Yo me acuerdo en la época previa a la vacunación triple viral o la de la rubiola, nosotros teníamos un programa que estudiábamos los casos de rubiola congénita en los chicos y habíamos encontrado en la ciudad de Buenos Aires 38 casos por año. Quiere decir que es una infección importante de prevenir, aprovechando de que hoy tenemos una vacuna como la triple viral. Exactamente, lo ideal es que digamos que tengamos agendadas 2 dosis, que eso le da la protección más importante, ¿no es cierto? Pero en edad de embarazarse, el saber que tenemos esa vacuna frente a la rubiola nos da una tranquilidad, porque póngale que esa señora embarazada está en contacto con un chiquito que se brota, y realmente los nervios que va a pasar hasta saber si ese chiquito tiene rubiola o no tiene, y si el chiquito la tiene, si ella la adquirió y le puede producir alguna alteración a su feto o al recién nacido, realmente es inadmisible teniendo una vacuna. Perfecto. Yendo a las vacunas de la hepatitis, tú sabes que está la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. En relación a la hepatitis A, ¿cómo es la recomendación que actualmente existe? Se da una sola dosis, y desde que se implementó una sola dosis a partir del año de vida, lo que se evitó es los trasplantes hepáticos secundarios de hepatitis A. Porque ustedes, yo me acuerdo, en el Garrahan tenían el problema en los chicos que hacían hepatitis A, que hacían algunas veces lesiones severas del hígado y que necesitaban el trasplante hepático. Era la primera causa de trasplante hepático hace unos años atrás, y realmente desde que está la vacuna en el calendario, que creo que fue en el 2007, no lo tengo seguro, sí. Nunca más prácticamente no tuvimos esta causa. Sí. En relación a la hepatitis B. Sí. La hepatitis B, el chiquito ni bien nace, se le da la BCG dependiendo de las características, y la de hepatitis B. Esa es la dosis neonatal. Y después se repite a los 2, a los 4 y a los 6 meses. De esa forma, el chico está protegido frente a la hepatitis B. Y si no la tiene completa, después se observa en la adolescencia o el ingreso escolar como para poder... Y no es necesario, póngale que usted se vacunó hace un montón con una dosis. Después se completa el esquema, no es necesario empezar a dar toda la vacuna. A mí me parece que eso que tú has dicho es fundamental. En los esquemas de vacunación de hepatitis B no hay que empezar de nuevo si uno se dio una dosis y no se dio las posteriores, sino que lo importante es que uno se haya dado las 3 dosis. Exacto. Y con las 3 dosis existen personas que cuando se le hace el estudio de laboratorio muestran que no tienen anticuerpos. Y yo recuerdo a un infectólogo americano decirnos, cuando eso uno lo observa, lo que hace es le da un esquema nuevo de 3 dosis y nada más. Claro, sobre todo, por ejemplo, si son gente de riesgo o personal de salud, por ejemplo, que uno necesita que tenga sus anticuerpos. Pero saber que hay gente que no hace anticuerpos. Claro, que son bajos respondedores. Y entonces, si uno lo vacuna nuevamente, con eso ya completa el esquema forever, para siempre. Para siempre, exactamente. Y una cosa importante es qué hacemos con los chiquitos que ingresan al primer grado. Vio que ahora se incorporó la vacuna de la varicela con refuerzo a los 5 o 6 años, al ingreso escolar. También se hay que darse la vacuna de la polio, la triple bacteriana acelular para difteria, tétanos y pertusis, y se tiene que dar también la triple viral, que con eso completa, con la vacuna del año más la de los 5 años, ya tienen sus 2 dosis. Perfecto. Hay un tema que es importante, que hace unos años nos daba mucha preocupación y que hoy es distinto, es la hepatitis C. Porque en relación a la hepatitis C no tenemos vacunas. No. Pero en lugar de las vacunas tenemos tratamientos que son muy útiles, muy importantes, y que si uno tiene hepatitis C, al recibir el tratamiento puede curarse. Entonces,
mis queridos amigos, si uno tiene que hacerse los controles y le llega a dar que tuvo o tiene hepatitis C, consultar con su médico, porque hoy hay tratamientos adecuados al respecto. Totalmente. Otra cosa que nos tenemos que acordar es que los chicos a los 11 años tienen que recibir, tanto varones como nenas, la vacuna para el papiloma humano, la vacuna del HPV. Esta es fundamental porque previene el cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, es decir, que es muy importante que lo reciban. Y se dan 2 dosis, la dosis 0 y a los 6 meses, y esto es importante que cumplan con ese esquema. Y después, también a esa edad, se da una única dosis de vacuna antimeningocócica conjugada. Es decir, que esto es importante. Y también ahí uno tiene que fijarse si tiene las 2 dosis de triple viral o no, porque si no las tiene, ahí podemos completar el esquema. A mí me parece muy importante lo que tú has dicho en relación a la vacuna antimeningocócica. Y también uno se pregunta, ¿qué hacemos en estos chicos con la vacuna del neumococo, que es la Prevenar 13? En los chicos, ¿a qué edad se da habitualmente? A los 2 meses, a los 4 meses y después el refuerzo al año de edad. Al año de edad. Pero hay algunos que realmente no han hecho una respuesta adecuada o no tienen la vacuna, y en ese caso es conveniente darle una dosis de refuerzo de la Prevenar 13. Exacto. Porque en este momento es la que uno realmente consigue. Y gracias a la vacuna antineumocócica se ha podido reducir muchísimo las infecciones en los hospitales que entraban como neumonía neumocócica. Y en el caso de los chicos, las meningitis neumocócicas, que dejaban secuelas terribles, porque un 20-30% podrían quedar con secuelas neurológicas o auditivas. Así que fíjese la importancia de las vacunas. Entonces, completarlas perfectamente. Sí, yo creo, Marité, que con este repaso tenemos que decir que cuando hay una vacuna es siempre mejor que la enfermedad, y tener un esquema completo de vacunación nos previene muchísimo sobre enfermedades muy severas que existían antes de la vacuna. Muchísimas gracias, muchas gracias, y volveremos dentro de muy poco tiempo con un poco más de A Ciencia Cierta. Gracias.